Anatomíahumana.net presenta Examen general de la cabeza. El examen general de la cabeza se realiza observando el cráneo y se describe situándolo en el plano de Frankfurt, con los bordes inferiores de las órbitas y los bordes superiores de los meatos auditivos externos en el mismo plano horizontal. En cuanto a la vista superior y posterior del cráneo, se aprecian las siguientes suturas. Sutura interparietal o sagital, que termina adelante en el bregma y atrás en el lambda. El bregma es el punto donde se une la sutura sagital con la coronal. El lambda es el punto donde se une la sutura sagital con la parieto occipital. Aproximadamente 2.5 centímetros por atrás del bregma se localiza el vértex, que es el punto más alto del organismo. Entre las suturas se pueden apreciar huesos wormianos diminutos e irregulares. La parte más saliente del hueso occipital en la línea media es el inion, a unos 5 centímetros aproximadamente por arriba de la apófisis espinosa del axis. En cuanto a la vista lateral del cráneo, se aprecian la fosa temporal, la fosa subtemporal y la fosa pterigopalatina. En cuanto a la fosa temporal, está limitada por la línea temporal, la cual comienza en la apófisis orbitaria externa del frontal, sigue por el parietal, después pasa por la cresta supramastoidea del temporal, el borde posterior del arco cigomático y luego la apófisis marginal del malar. En cuanto al límite externo, el arco cigomático, límite interno, cresta esfenotemporal. Fosa subtemporal. La pared interna es el ala externa de la apófisis pterigoides. La pared anterior es la cara posterior del maxilar superior. La pared externa es la apófisis coronoides y rama del maxilar inferior. Las paredes inferior y posterior no existen. En el plano subtemporal se aprecia la hendidura esfenomaxilar que comunica la fosa subtemporal con la cavidad orbitaria. Fosa pterigopalatina. Para aprender cómo están dispuestas las estructuras óseas que conforman la fosa pterigopalatina, imaginemos lo siguiente. Estamos a punto de entrar a una gran cueva en el lado izquierdo de la cabeza de un individuo. Tenemos un pie dentro de la cueva y uno afuera. El borde de la entrada de la cueva se llama hendidura pterigomaxilar y es un espacio triangular entre la apófisis pterigoides y el maxilar superior. Al dar un paso hacia adelante y entrar a la cueva, nos situamos en la llamada fosa pterigomaxilar. La pared que vemos a la izquierda o anterior es la tuberosidad del maxilar superior. La pared que vemos a la derecha o posterior es el ala externa de la apófisis pterigoides. Seguimos caminando y de pronto encontramos un gran nervio que pasa frente a nosotros. Es el nervio maxilar superior que salió de un agujero que vimos a nuestra derecha, el agujero redondo mayor, y se mete a otro agujero a nuestra izquierda, la hendidura esfenomaxilar, para así ir a la cavidad orbitaria. Saltamos ese nervio y ahora estamos situados en la fosa pterigopalatina, con el maxilar superior hacia nuestra izquierda y el ala interna de la apófisis pterigoides a la derecha, pero inmediatamente topamos con una gran pared que es la lámina vertical del palatino y conforma el límite interno de la fosa pterigopalatina. En la parte superior de la pared hay un agujero que es el esfenopalatino. Trepamos para ver a dónde conduce ese agujero y conduce al meato superior de la cavidad nasal. El asterion es el punto donde se une la porción mastoidea del temporal con el parietal y el occipital. Significa estrella. El punto auricular es el centro del meato auditivo externo. La línea de Reid va de este punto en el borde inferior de la órbita. El terion es muy importante en la clínica porque la rama anterior de la arteria meningia media se aloja en un surco de la cara interna de la pared lateral. Este lugar es vulnerable al desgarro en caso de fractura de los huesos que conforman el terion. Vista anterior. Se aprecian las cavidades orbitaria y nasal.
En cuanto a la cavidad orbitaria, es una pirámide tetraédrica con el eje mayor dirigido hacia atrás y hacia adentro. La base de la pirámide es la abertura orbitaria, y los bordes de la base son el reborde orbitario que está construido de la siguiente forma. Hacia arriba, el borde supraorbitario del frontal, hacia afuera el malar y una porción del frontal, hacia abajo el borde infraorbitario del maxilar superior y del malar, y hacia adentro la apófisis ascendente del maxilar superior y una porción del frontal. El vértice de la órbita es la apófisis orbitaria del palatino. La pared superior, techo o bóveda, está formada por el frontal y el ala menor del esfenoides. En la porción anterointerna, el techo es doble por la cavidad del seno frontal. En la porción anteroexterna del techo está alojada la glándula lagrimal. La pared externa está formada por el malar y el ala mayor del esfenoides. El suelo está formado por el malar y el maxilar superior. La pared interna está formada por delante hacia atrás por la apófisis ascendente del maxilar superior y el unguis, que al unirse forman una cavidad para el saco lagrimal. La lámina papirácea del etmoides y una pequeña porción del cuerpo del esfenoides. Las fracturas craneales son producidas por agresiones externas. Las fracturas lineales del cráneo son las más frecuentes. Este tipo suele ocurrir en el punto de impacto, aunque la línea de fractura puede irradiarse en una o varias direcciones. A veces no se produce la fractura en el punto de impacto, sino en el lado contrario. Este tipo de fractura se denomina fractura por contragolpe. En la cavidad orbitaria encontramos los siguientes orificios. Hendidura esfenomaxilar, limitada por el malar y el esfenoides hacia arriba y el maxilar superior hacia abajo. En cuanto a su contenido está el nervio maxilar superior, que al entrar a la órbita se llama suborbitario. Nervio cigomático, vasos infraorbitarios, ramos del ganglio esfenopalatino y venas oftálmicas que van al plexo pterigoideo. Hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal limita hacia arriba por el ala menor del esfenoides y hacia abajo por el ala mayor. Su contenido es el nervio lagrimal y frontal, nervios patético, motor ocular común, motor ocular externo, nasal, venas oftálmicas y nervios simpáticos que van al ganglio oftálmico. En cuanto al agujero óptico, entre las dos raíces del ala menor del esfenoides, su contenido es el nervio óptico y la arteria oftálmica. Cavidad nasal. Podemos considerar a la cavidad nasal como un cubo, el cual es dividido en dos cavidades que tiene un límite interno común, el tabique nasal. Las paredes anterior y posterior del cubo son los orificios nasales anterior y posterior. Cada una de las cavidades tiene paredes superior, inferior, externa e interna y se extenderá desde los orificios anteriores hacia los posteriores. El orificio anterior está limitado por los maxilares superiores y los huesos nasales. El orificio posterior, o coanas, está limitado de la siguiente manera. Hacia afuera están limitadas por el ala interna de la apófisis pterigoides, hacia adentro por el borde posterior del vómer, hacia abajo por el borde posterior de la porción horizontal del palatino, hacia arriba por la apófisis vaginal del ala interna, de la apófisis pterigoides, el ala del vómer y la apófisis esfenoidal del palatino. El tabique tiene una porción cartilaginosa y otra ósea. La ósea está constituida por los siguientes huesos: vómer, lámina perpendicular del etmoides, nasal, frontal, esfenoides, palatino y maxilar superior. El techo o pared superior está formado por el hueso nasal, el frontal, la lámina cribiforme del etmoides, el cornete de Bertin, la cara inferior del cuerpo del esfenoides, el ala del vómer, la apófisis esfenoidal del palatino y la apófisis vaginal del ala interna de la apófisis pterigoides. El suelo o pared inferior está constituido por la apófisis palatina del maxilar superior y la porción horizontal del palatino. La pared externa está conformada por los huesos nasales, la apófisis ascendente del maxilar superior, el unguis, las masas laterales del etmoides,
la porción perpendicular del palatino y el ala interna de la apófisis pterigoides. En esta última pared se localizan los cornetes. El superior y el medio son del etmoides. El inferior es un hueso aparte. También se observan los meatos, que son espacios bajo del cornete respectivo. Por arriba del cornete superior está otro espacio, el recessus sphenoethmoidalis. Estructura que desemboca en los meatos son: en el recessus sphenoidalis desemboca el seno esfenoidal. En el meato superior, las celdillas etmoidales posteriores y el agujero esfenopalatino. En el meato medio, las celdillas etmoidales medias, las celdillas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar. Y en el meato inferior, el conducto lacrimonasal. Fosas craneales. Las fosas craneales son tres: la anterior, la media y la posterior. El límite anterior de la fosa anterior es el plano que separa las porciones orbitaria y escamosa del frontal. El límite anterior de la fosa media y posterior de la fosa anterior es, en la línea media, el borde anterior del canal óptico. A los lados, el borde posterior del ala menor del esfenoides. El límite anterior de la fosa posterior y posterior de la media es, en la línea media, el borde superior de la lámina cuadrilátera, y a los lados el borde superior del peñasco. Gracias por su atención. Para más información, visita nuestro sitio web www.anatomiahumana.net.